Amigos, está con nosotros, tenemos suerte porque está dando una serie de conciertos en nuestro país, el señor Hernaldo Zúñiga. ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a la puerta... Gran intérprete. De atinada canción. Sí, te gustó, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Deje ese micrófono abajo nomás si es para ¿Sí? cantar. Este es para otra cosa. Sí, pero para hablar tengo por ahí. Estamos bien. Perfecto. ¿Cómo ha estado esta semanita en Chile? Pues con Hernaldo? mucho trabajo. Hemos hecho 3 conciertos seguidos en Chillán, Talca y Rancagua, que fue el de anoche. Entonces estamos un poco desveladitos. Pero bien, ¿o no? Sí. El público, ¿cómo está esa...? Muy bien, porque aparte, bueno, hay ciclos en la vida de un artista, pero eso es mentira, no sé de qué depende, porque si uno supiera de qué dependiera, haría lo necesario para que los conciertos fueran siempre con ese mismo tono. He estado, pues, como tocado por la mano de Dios estos días. He estado dando como mi mejor versión, digamos. Oye, ¿y estás cantando algunos temas antiguos o está...? Sí. Hemos hecho un ensamblaje, digamos, como se habla de los vinos, ¿no? Con un repertorio clásico, porque es lo que el público siempre agradece. El viaje nostálgico es muy tentador. Pero ese beso que me diste, ¿la estás tocando? Ese beso que me has dado. Sí, Por supuesto. Y a la par, canciones nuevas. Sí, tienes varios discos nuevos, sí. Tienes algún disco en vivo últimamente. Tu creación no ha parado y eso se agradece, ¿no? Un artista completamente vigente, haciendo canciones, creando, girando en México, en Centroamérica. Pero esas canciones, ese beso que me diste, ese procuro olvidarte. Eso no falta. Eso no falta. No, ¿qué pasó? No. No hay manera, porque además lo encadenan a uno de forma grata. Con un momento que además cuando tú lo vives no te das cuenta de la importancia de ese momento. Por ejemplo, con Procuro Olvidarte yo tenía poco más de 20 años, tenía 21 años más o menos. Y fue un éxito que me reventó como una granada jubilosa. Y en aquel tiempo donde no había redes sociales, claro, etcétera, los países se trabajaban literalmente picando piedra, ¿no? Entonces me pasaba 3, 4 meses en América, yo vivía en España en ese entonces, trabajando pueblos y ciudades de cada país. O luego dando conciertos. En ese tiempo tú dabas conciertos con un hit de esa magnitud. Entonces mis conciertos eran más o menos 10 canciones, donde Procuro Olvidarte era la primera y la última. La cantaba 2 veces. Hacía covers porque no tenía repertorio. Oye, pero ahí habías grabado varias canciones que fueron un hit, que después también hay que cantar otros artistas, pero que tú las grabaste primero, digamos, ¿no? Así es, pero en ese, tendría que ser más puntual. En Procuro Olvidarte es el segundo sencillo de ese álbum. Se equivocaron todos, menos un servidor. Yo siempre dije que era la canción ¿Y cuál ganadora, Insoportablemente Bella, que fue un gran éxito radiofónico, pero no jaló mucha venta. El que realmente revienta el disco en ventas, que pues llegamos a... Yo le quiero contar una infidencia. Claro este sábado, no este viernes, porque fue después de Primer Plano, fue un cumpleaños. Que yo ya salgo de Primer Plano tarde, como de las 2 de la mañana termina ese programa, aparte a las 9:30 y termina a 2 de la mañana, ya aparece el matinal de la noche. Y resulta que fue un cumpleaños. Y estábamos sirviendo en una cosita del cumpleaños. Y como a esa hora de las 3:30... 4, estábamos cantando este beso que me has dado. Estábamos todos ahí, salió una guitarra y nos tiramos ese beso que me has dado, Insoportablemente Bella. Procuro Olvidarte, nos tiramos una más. Ven con el alma desnuda. Pero ven con él. Nos pegamos con el alma pelucha. Un hernaldazo ahí, pero... En pelota. Así que mínimo que lo vamos a ir a... No, pues si está en un cumpleaños grande. No, digo, la canción dice... Sí, esos son las 4 piezas, las piedras angulares que construyeron mi carrera, sin duda alguna. A partir de ahí se construyó el edificio,
que hoy no sé cuántas plantas tiene, pero esa fue los cimientos. Y es este domingo en el Nescafé del Arte, ¿no? El Nescafé de las Artes. ¿El domingo a qué hora es? ¿A las 8? 7:30. 7:30, 19:30. Es tempranero, como es domingo, sí. La gente se tiene que... Este domingo 2 de septiembre a las 19 horas me confirman. Ahí está en el Teatro Nescafé de las Artes, domingo, muy buena hora, 19 horas. Sí. Y muy Concepción bueno. Estamos el viernes. El viernes 31. Sí. Así es que nos quedan esos 2 conciertos antes de partir de regreso. Concepción el viernes 31 y en el Teatro Nescafé en Santiago 2 de septiembre, 19 horas, para que ya quedan poquitos boletos, me decían, así es que la gente se tiene que apurar ahí. ¿En qué sistema está? En Ticketek, me imagino, ¿no? Ticketek. Oye, bueno, entonces va a haber de todo. Sí, hay una foto, encontré esa analogía que de alguna forma Chile ha tenido hasta ahora, digamos, como media foto de un servidor. Y esto completa la foto, como una foto que corta a la mitad. Fruto de un desencuentro de bastantes años en los que yo no tuve ninguna responsabilidad. Era la manera en que gestionaban las carreras, las disqueras. Alguien decidió por ahí no editar mis discos, pues algún genio, ¿no? Que seguramente ya no está. Nada, que ya no está en nada. Y aquí sigo, después aquí sigue uno. Y sí me duele mucho, porque sí fue un daño casi sin reparación, porque este país que me dio... Que te vio nacer como me artista, vio nacer, ¿no? Y me dio como la Capilla Sixtina, la vida artística. Yo no sabía que traía adentro inoculado talento artístico. Fue Chile el que me dijo, tienes ahí un camino que hacer, etcétera, etcétera, y fue así que cambió mi vida dramáticamente. Se me queda descolgado del proyecto. Y estas venidas que estamos haciendo los últimos 4 años, que son como una manera distinta de captar o recuperar esas audiencias, etcétera, tiene ese anhelo, ese deseo, que espero que se cumpla, que es reinstalar a Chile en el desarrollo de mi carrera. Pero la gente te recuerda con mucho cariño, ¿eh? Yo lo puedo ver en la radio, con mucho afecto, ¿no? Te sientes muy... Es que el chileno es así, te sientes muy chileno, sientes que hay una parte tuya, como arrancaste acá, como estudiaste acá, como... Pero hay también algo que escapa a la razón, y ocurre un poco con las mujeres, en el caso, o con la pareja, digamos, ¿no? Y yo diría que es tal vez el único país que me ha ocurrido esto, que es una especie de explosión amorosa, o sea, inmediata, como amor a primera vista, vamos a ponerlo de esa forma. Yo llegué a Chile mintiendo en mi casa de que tenía un montón de amigos y no tenía nadie. Como había hecho el último año del colegio en Estados Unidos, mentí que tenía muchos compañeros chilenos y tal, y mis papás me compraron eso. Yo tenía 17 años. Y venirte de Nicaragua a estudiar a Chile es como hoy si le dices, no comparando países, me refiero como era tan exótico como si un hijo tuyo te dice, papá, me voy a ir a estudiar a Guinea-Bissau la carrera de Derecho, ¿no? No así porque el Derecho la Universidad de Chile es muy prestigiada afuera, pero era un país totalmente... No estaba en los registros en esa época. Por el proceso de Allende, era la primera página de muchos periódicos, pero era un exotismo. La verdad es que creo que habían 2 o 3 nicaragüenses con nombres y apellidos que habían estudiado en Chile. Yo fui como el tercero, vamos a ponerlo así. ¿Y qué te dio por elegir acá? Fue una mezcla. Mi mamá había hecho un viaje por Sudamérica unos 6 años antes y le había encantado Chile, por un lado. Y luego la legislación chilena es similar a la nicaragüense, por lo menos lo era similar por el Código Civil de Andrés Bello, que sale de Chile y es un referente en algunos países, no en todos. Y intuición, esa cosa que dicen que es la voz de Dios, ¿no? Que es un llamado que uno ocurre. Pero no conoció una chilena, no, disculpe que lo apure ahí, pero... Nada. No. Llegué a Chile, bueno, toda esta historia porque para comentarte esa especie de amor a primera vista, llegué a Santiago un sábado, domingo, un fin de semana, que curiosamente se estaba terminando, era la noche final del Festival de Viña del Mar, transmitido en blanco y negro por Televisión Nacional. Y quien ganaba era Julio Segers, con Los Pasajeros. Entonces llegué al hotel totalmente, hay que ubicarse, ¿no? Joven de 17 años,
4.000 kilómetros de su casa y dándote cuenta que habías cometido pues casi un acto de irresponsabilidad. No tenía matrícula, o sea, no sabía prácticamente nada más que los datos geográficos que estudiaste en el colegio. Llego al hotel, enciendo la tele, que no había mando a distancia, era que sacabas un botón de la tele y hacía así, y veo a Julio César cantando Los Pasajeros. Tremenda canción, ¿eh? Aquella imagen me... Otra vez esa cosa de lo abstracto, de la magia de la vida, ¿no? Tuve la sensación de que aquello que yo estaba viendo iba a ser o era muy importante para mí. Nada más un año después, yo estaba viviendo un fenómeno parecido al de Julio, con Ventanillas. Y ahí cambia mi vida para siempre. Tenemos imágenes de Viña, ¿eh? Creo que esto es del 81, sí. Un poquito ya, después. Ya pero era en color la tele. Sí, ya estaba en color aquí. Te queríamos mostrar un poquito de esto que es más nuevo. Ya era y ya en el escenario. El año de Procuro Olvidarte. El año de... Qué genial. El peinado está, pero... El corte de pelo está potente. Está potente, está poderoso. Cuando aparece esta niña maravillosa. Yo estaba muy emocionado. La encontramos la última vez, ¿te acuerdas, no? Sí, es verdad. La encontramos. Claro. Sí. Esto ahora sería cárcel, se lo dejamos ahí, pero... Sí, exacto. ¿Y ese vestón arremangado? ¿Qué tal? Era la época de los... Creo que eso lo puso en boga una serie de televisión americana que se llamaba Miami Vice. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Don Johnson. Don Johnson. Bonito recuerdo. Sí. Esa noche fue fantástica. ¿Qué edad tenía ya ahí, Hernán? 22 años más o menos. 22, 23 añitos. 21, 22. Una criatura. El 81, ¿no? Sí. Ahí dice el año. Sí, 81. En SLB. Bueno, sí. ¿Qué es SLB? Qué grandes festivales en los 80. O sea, de Viña, grandes festivales. En SLB, recuerda, yo decía pues, que es nuestro programa. Mira. Yo estaba ahí un poco en estado de histeria, porque eso me pasaba, fíjate. No tenía control emocional. Hoy es totalmente distinto, gané ese. Claro. Con el paso del tiempo. Pero mis conciertos eran verdaderamente histéricos, porque yo me dejaba impregnar del público, y es lo que el artista no puede hacer. Tienes que estar en otra frecuencia, tienes que preocuparte de enviar hacia afuera tu mensaje musical, ¿no? Y ahí yo era presa de la emoción de la gente, que además era un público muy, muy lolo. Entonces las lolas tendían a ser muy gritonas. Sí, claro. Y yo me metía en esa dinámica. Ahí se nota que hay un lenguaje corporal que me da ternura, la verdad, ahora verlo. Sí, pero casi digo, pobrecito. Pero bonita época, ¿no? Muy linda. Y bueno, ya sabes que esto de la vida es una especie de rayo fugaz, ¿no? Pasan tantos años, estamos hablando de 30 años atrás, y realmente lo sientes como que el tiempo no ha transcurrido, y sí ha transcurrido. Sí. Han pasado muchas cosas. Sí, casi 40 años, 38 años. 38 años, 37, va a ser exacto, ¿no? Ya si no salen bien la aritmética. Entonces son muchos años. Y bueno, he tenido una vida afortunada, la verdad que en general he sido bendecido por los lados de la fortuna en todo sentido. Y poder seguir cantando, haciendo tu show. Claro, no, y además... integrando canciones nuevas. Y canto mejor hoy que entonces, que eso es una dicha, digamos, porque he cuidado bastante bien mi instrumento. Soy una persona que ha sido un poco ordenada en su vida. He tenido, pues, en fin, como que curiosamente en la madurez los artistas tendemos a ir perdiendo facultades, ¿no? Y en mi caso gané centro, la voz,
y gané un tono abajo y un tono arriba, que eso es rarísimo. Entonces, por eso veo la jubilación como muy lejana. Me pongo fecha, en esa época decía que iba a durar 2 años. Mira qué ternura. ¿Cuánto tiempo va a estar usted? Es que Pero leí usted el tiene otro- pacto con el 2 demonio, años. ¿no? Porque la primera pregunta que a mí me hacen, ¿y tú conoces a Naldo? Sí. Oye, ¿cómo se mantiene así? Me lo dijo alguien que ni siquiera es como del espectáculo, el director de la radio Bio Bio cuando te vio. Hace trampa este hombre. Tomás Mochati me dijo, yo creía que Naldo era mayor que yo, pero era más joven, me dijo. Bueno, hay una mezcla de cosas. Primero empecé muy chiquito. A mí cuando te ven desde muy... nos pasaba un poco con... Nos pasaba con Michael Jackson, nos pasaba con Luis Miguel, ¿no? Cuando empezamos las carreras yo era casi un niño. Cuando Ventañas acababa de cumplir 18 años. Claro. Entonces como que te han visto de siempre. Pero sí, yo tengo un montón de años ya. Entonces, felizmente, aparentemente... Ese montón de años pues no se traducen en... No, pero si tú no decís tu edad, 40. Bueno, pues quedémonos ahí. Nos quedamos ahí. Ya está. De hecho, llamó Julio Iglesias para preguntarse. ¿Cómo lo podía hacer? ¿Cómo lo podía hacer? ¿Lo tiene a Julio de centro de sus dardos? No. Julio, oye, una vez con Julio fui a ver los conciertos, ¿ah? Y él decía, él habla harto y cuenta cosas simpáticas y bien atractivas. Y decía en una parte que él, después de los 35 no pudo hacer ni una canción buena más. Él dice, algo pasa hasta los 35, 38. Yo después hice canciones, pero ninguna. Hasta ahí, Ahora, él decía una inspiración distinta, decía un... No, pero ese era el caso de Julio Claro. y seguramente de otro. Yo prefiero poner el ejemplo de Beethoven, que su mejor obra la hizo en sus años postreros, cuando ya estaba incluso sordo. ¿Te fuiste para atrás sí, con la... No, pero es con que el me ejemplo? gusta más el ejemplo. Y Mozart también. Mozart que- después se murió muy jovencito. Sí, pues, no, pero Beethoven no, pero ya murió bien. muriendo hizo su... Ah, bueno, también. Entonces, para mí eso, es que hay un cliché, Julio César, hay un cliché respecto a eso. Lo que dice Julio, hay un cliché. Lo que ocurre también es que hay un momento en donde el público dinámico, que es la juventud, o sea, y el adulto contemporáneo, son realmente los que sostienen la base de un artista. Perfecto. Y hay un momento en que esa base se desconecta. Por ejemplo, Paul McCartney acaba de hacer un álbum impresionante, el último que él hizo, pero impresionante. El mejor McCartney, o sea, el mejor destilado McCartneyano, lo sacó a los 74, 75 años que tiene hoy Paul. Y pasó el disco Pasó. sin pena ni gloria. Y se empeñó, hay un gran Oye, el de programa... los Rollins, el último, Pues ya ves. como de música negra, un tributo, el último que sí. es como de funk, No, y así hay, Eso. Luis Eduardo Aute, por ejemplo, que ahora está pasando un momento malo de salud. Eduardo ha hecho grandes cosas. Es verdad. Ya mayor. Es verdad. Entonces, realmente yo creo que esa frontera se la pone el autor. Pero también, ojo, es un asunto de mercado también. Y también de vivencias, pues, también Sí, quizás bueno, pues sí. cuando un adolescente más jugado, arriesgado en esas canciones, más desgarrado. Pues, Sí, ahora, en mi caso, yo estoy más contento conmigo ahora que antes, la verdad. Habría sido incapaz de escribir las canciones que escribo hoy. El oficio bien canalizado creo que llega a ser intemporal. Por eso puse el ejemplo. va evolucionando, va cambiando. Sí, pero a veces se pierde. Hay una cosa que lo hemos venido hablando y que aprovecho ahora en tu programa de comentarlo, que se habla poco de ello. Igual que, por ejemplo, tú eres una persona carismática, es obvio, si no estarías y no tendrías la trayectoria que has tenido como hombre de medios. Las canciones tienen carisma también. Yo te puedo hacer 4 canciones, 2 en la mañana y 2 en la tarde, muy bien hechas, hoy, por el oficio que tengo. Un artesonado, digamos, sé cuál es el camino, ¿no? Yo te puedo hacer unos textos efectistas, unas armonías, unas melodías bonitas y tal, que lo han hecho muchos amigos míos que no tienen filtro y lo ponen en el mercado, ¿no? Pero el compositor sabe que mientras tú no logras
eso, entre comillas, que no sabes qué es, pero que hace la diferencia con otra canción, que a lo mejor no es tan buena formalmente, a lo mejor melódicamente podrías haber hecho otras cosas mejores o el texto más redondeado, pero logra capturar, que eso ya no depende de ti, es como, pues eso, como otra vez usar la palabra cliché de mágico, llega a esa canción, tú lo sabes, hay una temperatura en tu cuerpo que te dice, acabo de agarrar el duende, le dicen los andaluces, los flamencos, el duende. Y las canciones populares, desde las más banales hasta las más sofisticadas, están dotadas de ese duende y tú te das cuenta cómo hay una electricidad que producen. Entonces yo creo que si uno es bastante pudoroso en eso y responsable de sacar hacia afuera aquellas canciones que tienen duende y dejar en tu casa las que no lo tienen, creo que que hay un camino andado ahí. Guardemos el duende un poco. Ahí tenéis Julio Iglesias, andáis hablando pura tontería. Esto es Síganme los Buenos. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Ya estamos de vuelta en el Ley de los Ley con el cantante y compositor de los compositores. Adelante, Yulai. Semana de descuentos en farmacias NOP todos los lunes y miércoles hasta 50% de la segunda unidad de laboratorios adheridos. Solo por poco tiempo estos increíbles descuentos en todas nuestras sucursales desde Arica. Bernardo Zúñiga, que toca en Concepción también el 31 de agosto y el día domingo 2 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes a las 19 horas su concierto. ¿Tenemos una promoción? ¿Tenemos imágenes? Mira, de cómo te sorprendemos. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Ahí está, bonito, ¿viste? Bueno. Está bueno. Cambiamos la versión. Es que era una versión muy mal cantada, la verdad, la mía. Era muy nasal y era un tono arriba. Que hay esa creencia, sobre todo en los 70s, 80s, de que cuanto más tesitura más alta era como demostración de poderío vocal y nada que ver. Hasta que le encontré el tono correcto, le bajé un tono a esta que... De hecho es la única canción que yo he bajado tono de las versiones originales. Creo que ahora es un sí, un sí sostenido, me parece que es. Y antiguamente sí, ¿verdad? ¿O un sí menor? Bueno, en fin. Bueno, me perdí un poco. Y esta, mira, tenemos más imágenes. Te estamos pimponeando aquí alguna... Estamos trabajando... En mi casa. ¿En tu casa? En mi estudio. Y se marcha, hay que enfriar trampa. El dictador temblando se dice, ya me llamará. Ha llegado nuestro tiempo de volver atrás. Ese es el teléfono de Tulio. Se van, ahí está. Se van. Aprendiendo a caminar. Y esto me da un poco de pie para preguntarle, ¿se irán a ir ¿Los malos? los Ortegas de Nicaragua? Sí, mira, tú no puedes ir contra la historia, aunque se crean que sí. Y pues todo lo que empieza acaba y ellos están en final de su ciclo. Y pues el sillón presidencial tiene un atractivo y tiene una adherencia descomunal. Pero Arnaldo, casi 400 muertos en Nicaragua, muchos de ellos estudiantes. La mayoría. Con una violencia inusitada
de parte del gobierno y de grupos paramilitares con francotiradores, con grupos de muerte. Al parecer Centroamérica, no sé, tiene una capacidad impresionante de este tipo de violencia tan grande, tan fuerte. Nicaragua en ese sentido como que puntúa, digamos, por arriba de las realidades y las tragedias de El Salvador y Guatemala, que fueron referentes en los 70s, ¿no? Esta es tiene muy desorientados los analistas y eso, porque Ortega está respondiendo a patrones de comportamiento inéditos, insólitos. Él incluso, yo estaba revisando hoy una información, justo cuando venía, permitió el diálogo antes, siempre, con la OEA, con el Departamento de Estado, la salida de Somoza, luego la solución de la guerra con la Contra, estaba auspiciado por la Casa Blanca, acuérdate, en la administración del presidente Reagan. También se solucionó con un diálogo, los acuerdos aquellos famosos de Esquipulas, ¿no? Donde el presidente Arias de Costa Rica fue fundamental y se logró la pacificación del país. Luego hizo un acuerdo con la oposición para garantizar elecciones limpias, que fueron las que hicieron que él perdiera, que cuando ganó Violeta Barrios Vidas de Chamorro. Algo hay nuevo hoy en este, que tal vez no lo sabemos hoy, intereses subterráneos que desconocemos, que ha hecho que se enroque en el poder, sabiendo de que no tiene ya el apoyo de nadie, ni de sus ex compañeros de armas. Los sandinistas históricos le dieron la espalda. Y él sigue usando el sandinismo porque es un gran producto político, digamos. Pero ¿por qué? Pero no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo te explicas tú como nicaragüense, Arnaldo, que un hombre que luchó por derrocar a esa, entre comillas, dictadura de Somoza, de casi 40 años. Una dinastía. Una dinastía prácticamente, no más que una dictadura, una dinastía. Que pilló a un Nicaragua analfabeto, con hambre, con muchos problemas en los sectores rurales, que de cierta forma lo levantó a su manera, a la manera nicaragüense, como se podía, ¿no es cierto? Un hombre de izquierda. Un hombre que internacionalmente era valorado por lo que tú dices y por otras cosas más, enquistado al poder. La familia Ortega tiene que ser una de las más ricas de Centroamérica, vendiendo el petróleo a sobreprecio a otros países, o sea, una familia de izquierda multimillonaria en Centroamérica, dueño de todos los canales de televisión menos uno, dueña de todas las radios. O sea, el hombre se transforma en todo lo que alguna vez combatió y abominaba. ¿Cómo? Bueno, yo creo que por eso tú decías tan desorientados los analistas. Exacto, pero hay un factor, yo creo que, porque ha sido un hombre aislado. Es un hombre que yo creo que perdió la conexión con la realidad, por un lado. Todos sabemos de lo que llamaban la erótica del poder, decía mucho Felipe González cuando él estaba en la presidencia de España. Hablaba de la erótica del poder, ¿no? Que sin contrapesos, que esa es toda la diferencia. Por eso en lo personal soy un entusiasta de los sistemas democráticos, que están llenos de contrapesos institucionalmente. Hace que la deriva de las cosas no se llegue a eso, porque siempre hay un contrapeso, hay un Senado, hay unas leyes, y aquí el presidente Ortega lo que hizo fue transformar todo el tejido jurídico institucional en una especie de reglas del juego que favorecen la entronización de su mandato, ¿no? El que sea voz única, pensamiento único, el que haya acaparado pues todos estos bienes, etcétera. Bueno, llegó a lo más delirante, que no se ha hablado poco y no es menor. Él comprometió seriamente, como nunca en la historia de mi país, nunca, la soberanía nacional, acordando con un exmillonario espurio chino, una persona, no el gobierno chino, un ser humano, un empresario que me parece que vendía especies, hoy está quebrado. En la última crisis china perdió todo su dinero, hizo un contrato, él sin
pulverizando todo el sentido común, el tema de la doctrina sobre el tema de soberanía, por un canal interoceánico imposible. Iba a ser la obra de ingeniería más cara de la historia humana, que nadie estaba dispuesto a bancarse cuando tiene Panamá a 2 metros de ahí, entre otras muchas razones. Y vende al país por 100 años a una persona, a un chino, ex millonario, un empresario que aparece de la mano de uno de sus hijos, y hacen un negocio, que todavía no sabemos el alcance de ese negocio, en donde vende literalmente el país por 100 años. En un contrato no aprobado por la gente, rechazado por la comunidad internacional, rechazado por los ecologistas, destrozaba uno de los lagos más bellos y una fuente de vida, como es el lago de Nicaragua, uno de los más grandes del séptimo, octavo en extensión de agua del mundo, etcétera. Es decir, estamos hablando del retrato robot de un estadista totalmente atípico, con las manos manchadas de sangre, mentiroso, porque además, como este cuento ahora a partir de Trump, de que ahora pues los jefes de Estado dicen mentiras y no les pasa nada. Es decir, habla por ejemplo, sigue habla y usa los términos foquistas, ¿no?, del imperialismo, donde él ha estado en perfecta sintonía con el imperialismo, que hoy pues que son los Estados Unidos, pero hoy ya no es un mundo bipolar, ya incluso ese término está totalmente en desuso. En un mapa histórico, ojalá llegue nada la paz, justifica la violencia de Estado. Ojalá llegue la paz social luego en Nicaragua. Ha sido muy fuerte todo lo que hemos recibido. Y yo sé que tú tienes familia y todo. Sí. Y bien, siempre está la preocupación. Así es. Siempre está la preocupación. Vamos a ir a Sketch de Sport, volvemos. Hernaldo, es tener conciencia, ¿no? Ponerle... Además me pone a mí, fíjate, la música tiene... te agradezco, me has dado oportunidad de un poco intentar poner un punto de información, ¿no? Que yo no respondo a ningún interés ni ideológico ni partidario, sino con mi condición de ciudadano, de civismo puro y duro. O sea, es de decencia primaria, ¿no?, el estar en contra de esa situación. Y la música es un factor incluyente, es tal vez la expresión humana pues, quizá más noble, en el sentido de que tú reúnes personas de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, de todo tipo. Es decir, la diversidad humana se reúnen en los conciertos musicales sin estarse preguntando a quién está al lado tuyo. Y en ese momento se produce una especie de pequeña utopía, ¿no?, que es el público reunido cantando, exaltado, emocionado, con un artista cualquiera sea el género, ¿no?, del que esté ahí en ese momento dando su concierto. Y estas cosas, como por primera vez además me ha ocurrido esto, me he sentido obligado, te decía antes, por decencia, ¿no?, por un civismo primario, a tener que estarme pronunciando, y eso evidentemente produce detractores o produce gente que están tal vez obnubilados o con una realidad distinta, porque yo me he encontrado gente que compraron a la Ortega todavía de los 70, y que es el imperialismo y la CIA y todas esas leyendas negras, y aquí sin entender la realidad, que este Ortega no tiene nada que ver con aquel que fue, lo dijiste tú antes. Lo que hay hoy es orteguismo, no es sandinismo. Si Augusto Cerza Sandino se levantara de su tumba y viera cómo están usando su nombre, los mismos compañeros de él, del Frente Sandinista, lo han dejado todos. Porque era la Dirección Nacional, que eran 9 comandantes, están todos en contra de él. Y hay uno que es un disparate con 2 piernas, que es el comandante Cero, aquel, que me parece que lo apoya, pero no, luego fue enemigo de él. Es una personaje muy errático en sus juicios, etcétera. Merece todo respeto, pero salvo él, a él nunca fue de los 9 comandantes, entre paréntesis. Todo su directorio, como quien dice, los que dirigieron esa revolución, que fue complicadísima, porque iba a contrapelo, estaba, insisto, en la época de la Guerra Fría, le han dado la espalda, ¿no? Hernaldo, bueno,
el día 2 de septiembre va a estar en Santiago a las 19 horas Hernaldo con todos sus éxitos y su nuevo trabajo en el Teatro Nescafé de las Artes desde las 19 horas el 2 de septiembre, el domingo, en el Teatro Nescafé. Y el viernes en Concepción va a estar también Hernaldo tocando, dando concierto el 31 de agosto. Gracias por venir al programa. Me dio muchísimo gusto siempre venir a tu casa. Agradezco también a mis colegas, que además son muy buenos. Sí, muy buenos. Son muy buenos músicos. A la Chita Callando hacen un ejercicio ahí. Dame esos 5. Gracias por venir al programa. Hernaldo Zúñiga, síganme los buenos. Vamos a cerrar precisamente con la promoción de la gira para que usted se vaya informando. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su cariño. Chau, chau. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un ¿cómo te va? Era en silencio la